El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los El Ministerio Canal de Bendición y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Buen Pastor 3 te invitan a su Congreso Profético Rompiendo con lo Natural, octava edición. Esta ocasión con el tema Encuentro, porque es hora de un encuentro con nuestro Padre Celestial. Ven y no te lo pierdas, serán 3 noches de impacto, palabras de vida y manifestación del poder de Dios. Separa la fecha. Desde el 16 al 18 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, es hora de encontrarnos con Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga en gran manera, que el Dios Todopoderoso esté con cada uno de nosotros y que su Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y nos acompañe en cada momento de nuestras vidas. Sean todos bienvenidos a este su programa Visión de Águila, donde de seguro usted va a encontrar y va a recibir cada martes, cada jueves, una palabra poderosa que viene inspirada directamente desde el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien nos dirige, el Espíritu es quien nos habla, el Espíritu es quien nos instruye en aquellas cosas que debemos enseñar y que debemos hablar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a aquellos que se están conectando desde ya en esta página. Bendito sea el Señor. Generalmente estamos transmitiendo en la actualidad por el canal oficial de nuestra página pastor.luisfelipe.gonzález, a fin de que vayan conociendo la página. El día de hoy quisimos hacerlo por aquí, precisamente para dar a conocer aquella página y que puedan conectarse ya en lo adelante en la otra página y seguirnos allí de manera continua. Queremos dar la bienvenida a los que nos están viendo, el copastor Fioran Félix, la pastora Karina Camejo y aquellos que eventualmente van a ir conectándose en el transcurso del programa a fin de recibir esta palabra en sus corazones. Como cada martes traemos una palabra para vivificar nuestra fe, para hacer que nosotros tengamos un encuentro directo con Dios. Porque este es un tiempo, mis hermanos, extremadamente peligroso. Y creo que en los altares se ha dejado de hablar del peligro que corremos en este tiempo al descuidar la fe, al descuidar el camino. La Biblia dice que antes de que el Maestro se presentase, antes de que Jesús volviese por su iglesia, habría una gran apostasía. Y creo que la más grande apostasía, porque apostatar precisamente es negar la fe. Y para negar la fe no necesariamente tenemos nosotros que decir no creemos, sino que con los hechos, con nuestras acciones, nosotros declaramos si creemos o no creemos. Aunque digamos con la boca yo creo, pero si mis acciones no van encaminadas a declarar por los hechos de que yo he creído ciertamente, entonces no hay tal fe en el corazón. Así que esta apostasía la estamos viviendo en este tiempo, en las iglesias y fuera de las iglesias. Gente que dice que cree, pero no se somete a aquello que cree ni tampoco actúa en consonancia a lo que dice que ha creído. Hay muchas personas que han abandonado las iglesias, que se han ido de las iglesias y otras muchas que están ingresando. ¿Por qué? Porque así mismo dice la palabra también que en los días postreros Dios llamaría de todos los rediles o de los diferentes renglones donde se encuentra su iglesia, los llamaría para que formen su iglesia, para que formen parte de la verdad del Cristo glorificado y resucitado. Así que esta tarde precisamente vamos a estar hablando bajo el tema necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Bueno, lo vamos a ver en todo el transcurso del estudio de esta tarde, porque toda la palabra que llevamos es un estudio a fin de que podamos aprender cada día sobre los temas bíblicos de importancia y la gran relevancia que tiene el Espíritu Santo. He hablado anteriormente sobre la persona del Espíritu Santo y he hecho mucho énfasis en esto, y así como en el tema de la oración.
Así que pudiera parecer un tema de retransmisión, pero no es así, porque la verdad es que necesitamos comprender a la luz de la Biblia quién es el Espíritu Santo, así como también la importancia de la vida de oración, dado que ningún creyente, mis hermanos, alcanzará a tener una fe genuina sin la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida, sin ese complemento que Dios nos dejó a través de Jesucristo en esta tierra, que es el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, como le llamaría a mi amigo Fiorán, y que es un término, ¿verdad?, teológico que se utiliza para la palabra griega que significa ayudador o acompañante o asistente, ¿verdad? Ese es el Paracleto, es nuestro asistente, nuestro ayudador, nuestro consolador, como el mismo Cristo lo dijo, es el Paracleto que nos ayuda. Y un Paracleto específicamente te asiste en las cosas que tú mismo no puedes hacer. Así que quiero en esta tarde hablarte esta palabra. Necesitamos al Espíritu Santo. Y quiero que tenga su Biblia ahí abierta antes de irnos a los comerciales. En el capítulo 16 de Juan, a la altura precisamente de los versos, bueno, vamos al capítulo 16 de los versos 5 en adelante. Vamos a estar terminando allí en el 15, pero nuestro texto base donde vamos a iniciar es el verso 13 y verso 15, 13 al 15, vamos a estar leyendo y luego entonces voy a hacer un recorrido sobre todos los otros textos, pero vamos a estar primero en los versos 13 al 15, amén. Así que vamos a orar en esta hora y a ponernos en las manos del eterno Dios. Y este tiempecito que vamos a orar en los comerciales, usted lo va a tomar para compartir esta palabra con alguien más, para llevar esta palabra a los grupos de WhatsApp, a sus grupos de Instagram, a donde quiera usted llevarla, siempre y cuando sea para bendecir a alguien con la palabra de Dios que va a fluir a través de nuestra boca. Porque lo único que queremos aquí es que Dios sea conocido y su nombre sea exaltado entre los hombres. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento quiero darte gloria y honra por el privilegio tan grande que me das de hablar tu santa palabra, Señor, desde esta plataforma. Una plataforma que quiero declarar que es una plataforma de fe. Una plataforma, mi Dios, que impregna a otros de fe, que impregna a otros de tu palabra, que los llena de ti, Señor Jesucristo, y de tu conocimiento. No de un conocimiento vano y lógico, sino de un conocimiento sobrenatural de las dimensiones espirituales que contiene, Señor, tu persona santa. Así que, Padre, en esta hora ruego, Dios amado, que tú establezcas tu orden en este lugar y que tu Espíritu Santo se mueva, mi Dios, a través de estas ondas. Bendito Dios, y alcance corazones y alcance vidas, que tú transformes, Señor, las personas en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ven tocando, ven libertando y ven sanando, Señor, conforme a tu voluntad en gloria escrita, mi Dios, y dejada por escrito a nosotros, tus hijos, en tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ir a una breve pausa con nuestro compañero allá, Natanael, en la dirección de este programa. Y cuando regresemos volveremos bajo este tema a ministrar la palabra del Señor. Necesitamos al Espíritu Santo, y la cita bíblica que vamos a leer de nuestro texto base está en el capítulo 16 precisamente del libro del Evangelio de San Juan, en los versos 13 al verso 15. Vamos a la pausa, Natanael. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas, desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
Bien, estamos ya de regreso en este su programa Visión de Águila. Como dije, estamos tratando el día de hoy el tema necesitamos al Espíritu Santo. Y yo sé que es un tema que se ha sacado de los altares precisamente porque a la carne no le interesa nada con lo espiritual. Y el Espíritu Santo es aquel que trae orden a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que trae santidad a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que trae manifestación de lo glorioso a las iglesias. Y por eso usted ve iglesias que viven inventando cosas y poniendo situaciones, elementos dentro de su agenda, dentro de los cultos, precisamente para mantener una armonía, mantener a la gente entretenida, pero no, la gente no se llena del Espíritu Santo, la gente no cambia, la gente no se transforma, simple y llanamente la gente se mantiene allí como un club social. Hay gente que va a los clubes sociales y a pasar un rato, a tomarse una copa de vino, a bañarse en una piscina, pero la visitación a una iglesia tiene que ver con ir a un culto, a honrar, a bendecir, a exaltar el nombre de Jesús en aquel lugar y a bendecir la presencia de Dios, a ministrar al Espíritu Santo. Y esto solamente se hace cuando hay una convicción clara en los líderes de la iglesia y en la iglesia de que a la iglesia no se va a pasar el tiempo, se va a honrar a la persona santa de Dios, en la figurado, ¿verdad?, en la persona del Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo se manifiesta por obra de Cristo en nuestras vidas precisamente. Así que hoy vamos a hablar de esta necesidad. Necesitamos al Espíritu Santo. En otras ocasiones he hablado sobre la persona del Espíritu Santo. Saben que no califico ni le otorgo un lugar al Espíritu Santo dentro de la Biblia, porque la religión nos ha enseñado, y por tiempo se ha enseñado, y tantas veces se ha repetido, que se ha convertido en una nueva verdad universal para la religión de la Trinidad de Dios, y se habla de que el Espíritu Santo es la tercera persona. Y esto se afianza en algunos textos bíblicos, cuando vemos, por ejemplo, que en el Génesis, que es donde inicia toda la palabra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el primer ser que aparece allí. Pero no voy a entrar en esos detalles porque no es el interés el día de hoy. Pero se lo dejo allí para que usted simple y llanamente pueda hablarlo y debatirlo y analizarlo. Damos la bienvenida a los que están allí: Fiona Félix, Karina Camejo, Wilda Lorena Castro Peña, Doris Arnelis. Dios le bendiga en gran manera a todos los que están allí. Bueno, necesitamos al Espíritu Santo. Quiero que abra la Biblia rápidamente, si no la tienen, en el capítulo 16 de Juan, a la altura de sus versos 13 y 15. Vamos a leer detenidamente la palabra del Señor, porque cada día lo que queremos es enseñar la palabra para que usted la estudie, la medite, piense en ella y crezca por ella. Dice la palabra aquí en el nombre de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y se los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo sé que muy poca importancia se le da a la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero así como en el principio el Espíritu Santo no solamente estuvo presente en la creación poniendo el orden, sino que también el Espíritu Santo de Dios se movía en aquel lugar y estaba allí dando compañía a Adán, y luego de eso estuvo acompañando a los primeros patriarcas, a Abraham. Bueno, después de Noé, ¿verdad? Abraham, a Isaac, a Jacob, guió a Moisés, guió al pueblo, guió a los jueces, guió a los reyes, guió a los profetas que aconsejaban a los reyes. Todo eso lo hemos visto ya anteriormente. El día de hoy voy a concentrarme en esta palabra. Necesitamos al Espíritu Santo. Y usted preguntará, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo, pastor? ¿Por qué usted hace tanto énfasis en la persona del Espíritu Santo si es una tercera persona dentro de un grupo, dentro de la persona de Dios, ¿verdad? Porque se habla, y la religión habla de tres personas. Yo conozco a Dios como Dios, simple y llanamente, manifestándose de diversas formas. Y en esta forma, la forma del Espíritu Santo, que es la esencia del Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Jesús dijo, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No sé si me están entendiendo. Que donde está el Espíritu Santo, obligatoriamente, mis hermanos, tiene que manifestarse la liberación, la libertad en el pueblo. No es posible que donde esté el Espíritu Santo haya gente endemoniada. ¿Por qué? Porque se supone que el Espíritu Santo liberta. El Espíritu Santo está allí para hacer que los demonios salgan de los cuerpos, limpiar esos cuerpos, santificarlos, quitar el velo. Bendito sea el Señor. Y dice aquí la palabra, que cuando venga el Espíritu de verdad. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. El Espíritu que está destinado para enderezar los pasos del pueblo, para guiar los pasos
de la iglesia, para acompañar la iglesia. Así como bien decía nuestro hermano Fiorán, nos puso aquí, ¿verdad? En este mensaje, que lo tenemos ahí fijo, usted podrá leerlo. Dice aquí que un paracletos, que es la palabra que se utiliza precisamente para definir al Espíritu Santo. Dice aquí que es el que intercede, habla a favor defiende la causa. Y no olvidemos que dicha palabra designaba al que en la sinagoga traducía el texto sagrado al idioma hablado. Nos explicamos en buen dominicano. El Espíritu Santo, que es el paracleto, el que nos defiende. Alguien hablaba en un libro que escuchaba esta tarde, en un audiolibro, y él decía que tenemos dos abogados, y nos vamos a la parte, ¿verdad?, de usar una palabra como Trinidad. Y él decía, tenemos al Paracleto, que nos defiende en la tierra, nos intercede, habla por nosotros. Es tanto así que gime por la iglesia, el Espíritu Santo, cuando usted no sabe cómo pedir, como dice el apóstol Pablo, que no sabemos pedir lo que conviene. Por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios esté allí para mostrarnos las cosas que debemos decir, lo que necesitamos hablar para que el pueblo sea llevado a la presencia del Señor. Y que tenemos a Jesús, quien va a abogar por nosotros en la presencia del Padre. De hecho, dice la palabra que Él intercede a la diestra de Dios en los cielos por la iglesia que Él compró a precio de sangre en esta tierra. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Y dice aquí el Señor Jesucristo que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Él nos guiará a toda la verdad. El domingo pasado le hablaba a la iglesia que pastoreo y le decía a la iglesia que según el Espíritu me ministró a mi espíritu, yo hablaba bajo el tema hay algo más, y esa palabra está allí en nuestra página de Facebook, Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder, y hablaba de esto, hay algo más. Y ese hay algo más lo ministró el Señor a mi corazón, hablándome en este texto precisamente, donde Él decía, los guiará a toda la verdad. O sea que hay una verdad oculta que aún no ha sido revelada al corazón del ser humano. Hermanos, no sé de qué manera me puedo yo expresar correctamente por estas ondas, por este canal, por esta plataforma de televisión y de redes sociales, a fin de que la gente pueda entender que Dios es mucho más que eso que a usted le han vendido en la religión. Quizás en su religión le han enseñado que Dios es pantalones, que Dios es peinado, que Dios es arete y que Dios es eso. No, el Dios santo del cual habla la Biblia está mucho más profundo que aquello superficial que nosotros podemos apreciar. De hecho, es mucho más profundo que aún la misma palabra que te predican muchas veces del altar, porque muchas veces el hombre de Dios te da lo que en su espíritu está y lo que conforme a la capacidad humana que ha adquirido, porque Dios obra a través de nuestras capacidades humanas. Por eso usted ve hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que han estudiado divinidades, que han estudiado demonología, teología, neumatología y todo eso, y pueden hablarte mucho más profundamente de la palabra de Dios, porque ellos conocen términos, conocen la historia y conocen todo eso, y además de eso tienen la persona del Espíritu Santo sobre ellos que les guía y les instruye sobre la misma palabra que Él inspiró. No hay alguien más que pueda enseñarte la palabra, no importa cuánto se haya estudiado en esta tierra, no importa cuántos grados y posgrados, doctorados tú tengas en la vida, no importa, hermano, si el Espíritu Santo de Dios no está sobre ti, la palabra de Dios va a ser simple y llanamente una historia más para ti, va a ser un cuento de hadas para ti, va a ser una fábula para ti. Por eso es necesario que tengamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Jesús dice aquí claramente, Él los guiará a toda la verdad. Y los guiará toda la verdad. ¿Quién nos guiará? El Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a vivir en una continua confusión. Vamos a vivir en un continuo engaño. Y con esta, mi hermano, miren, se están levantando grupos cristianos o grupos pseudo cristianos. Y digo pseudo cristianos porque en el fondo no lo son. En forma aparentan ser cristianos porque se visten como tales, tienen una Biblia en la mano, pero no practican el cristianismo porque su teología, aunque empieza con la Biblia, termina hablando de otras cosas. O en el medio te cambia la teología y empiezan a introducirte otras cosas de manera sutil, a fin de que tú seas confundido y no puedas alcanzar la vida eterna que Cristo ya conquistó por ti. Es tanto así, mis hermanos, las cosas grandes que Dios ha reservado para nosotros, que nuestro Dios, al morir en la cruz, dice la palabra que Él expuso públicamente a Satanás y también lo venció allí, dándonos a nosotros la oportunidad para vencer al maligno también en esta tierra, si caminamos nosotros bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Este texto que Jesús dice aquí, donde Él habla y nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, y luego nos dice por qué Él nos guiará a toda la verdad. Nos guiará a la verdad, ¿por qué? Porque
tomará de lo que tiene ya Jesús, de lo que Jesús ha recibido del Padre, y desde eso, de esa misma revelación nos va a hablar a nosotros. Recuerden que Jesús era Dios encarnado, y que siendo Dios encarnado, Él tenía toda la revelación del Padre, ¿verdad? Y ese mismo Dios, esa misma revelación está guardada en Él. Y como Jesús no le habló todo a los discípulos, porque el texto, miren, vamos a iniciar aquí en el verso 5, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Miren la falta de revelación que tiene el pueblo. Miren la falta de revelación que hay aún en los mismos hombres de Dios que caminaron con Dios. Al punto tal que ellos escuchan a Jesús decir que ahora Él va al Padre y que tendrá que dejarlos por un tiempo, al menos físicamente no estará con ellos, pero que no los dejará huérfanos, que no los dejará solos, que no los abandonará. Es simplemente un abandono físico en cuanto a la materia se refiere, porque Jesús mismo habla en 14:23 que el que lo ama, su Padre lo amará, y vendrán a Él y se manifestarán a Él, habitarán en Él. Y dice el texto, el verso 6, antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. El 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Escuche esto, yo no sé si usted puede analizar conmigo esta palabra. Fíjese lo que dice Jesús, les conviene que yo me vaya. ¿A quién? A la iglesia. Pero ¿cómo así Jesús? Jesús acaba de resucitar y ya se quiere ir. Acaba de morir en una cruz, resucitó y ahora se quiere ir. ¿Cómo que te vas, Señor? ¿Cómo que nos vas a abandonar? ¿Cómo que nos vas a dejar solo? Si apenas estamos comenzando el ministerio. Tú sabes que estamos corriendo de los romanos y corriendo de los hombres de nuestra nación que tienen un corazón sanguinario y quieren acabar con la fe que nosotros tenemos. Y Jesús le dice, yo me voy. Y les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Miren qué cosa más profunda. Esto es terrible, lo que la palabra de Dios muestra en la superficie, mis hermanos. Y nos detenemos tan poquito nosotros a analizar la palabra. El Señor dice que si Él se va, va a venir el Espíritu Santo. Y la importancia del Espíritu Santo es lo que acabo de leer en los versos 13 y 15. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Jesús mismo, siendo la verdad, no nos podía guiar a toda la verdad porque Él estaba operando fuera de nosotros. No sé si usted me entiende. Jesús estaba en forma física, no en forma espiritual en nuestras vidas. De hecho, dicen algunos hombres de Dios que cuando le preguntan a alguien que aparentemente está hablando de parte de Dios, pero que ellos saben que hay un espíritu inmundo obrando, le dicen, ¿cómo vino Jesús a la tierra? ¿En espíritu o en carne? Y que generalmente el espíritu inmundo responde que vino en espíritu, porque niegan que Dios se manifestara en carne. Así que este Dios encarnado, Jesús, nuestro Dios y Salvador, dice la palabra de Dios, Él se manifestó en carne. No podía habitar en nosotros, no podía habitar, no podía estar en más de un lugar a la misma vez. ¿Por qué? Porque estaba materializado. Y el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, es Él quien nos guiará a toda la verdad. Por tanto, Jesús tenía que irse. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar en la dimensión de la revelación, hermanos. Miren, estuve hablando el domingo en la iglesia y hablaba precisamente de ese espacio que hay entre el cielo y la tierra. Y tomé como referencia uno de los textos que está también en Isaías, si mal no recuerdo, que dicen que Dios tenía un pie, el ángel de Jehová tenía un pie en el cielo y un pie en la tierra, lo que hacía una unión entre el mundo espiritual. Pero que hay un espacio en ese mundo espiritual que lo llena el Espíritu Santo, lo llena la rendición a Dios, y cuando estamos llenos del Espíritu podemos entrar en esa atmósfera, en la misma atmósfera y en el mismo ambiente que caminó Adán antes del pecado, uniendo el cielo y la tierra, en el mundo espiritual, pero también habitando en un mundo natural. Por eso es que usted ve hombres de Dios tan poderosos en Dios, porque pueden estar aquí en la tierra y estar a la misma vez en otro lugar en el Espíritu, llevados por Dios allí para ministrar una palabra, llevados por Dios allí para recibir revelación o para ver lo que está aconteciendo. Yo he estado en mi iglesia y de pronto Dios me lleva a ciertos lugares. Vean en varias ocasiones que Dios me ha llevado a ciertos lugares. Me ha llevado a lugares donde se está cometiendo pecado para mostrarme un pecado que se está cometiendo en aquel lugar. Me ha llevado a lugares para ver cómo operan demonios en lugares específicos. Y me ha llevado a otros sitios allí para ver en qué están algunos hermanos de la fe. Me ha mostrado todo tipo de visiones del Señor. Así que esto lo hace Dios cuando estamos en el Espíritu. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que no es guiado por el Espíritu Santo vive en el cuerpo, vive en la carne. Es un ser natural. Y lo natural no tiene nada con lo espiritual. No tiene nada, no tiene parte ni suerte con Dios. Porque Dios es Espíritu. Y Dios se comunica a través del Espíritu del hombre. Dios no habla a la carne. Dios habla al Espíritu, mis hermanos. Al Espíritu. Recuerden que a Cornelio quien se le aparece es un ángel de parte de Dios.
¿Para qué? Para decirle que busque a Pedro, para que Pedro le predique el evangelio y ellos puedan entrar en el mundo espiritual para recibir revelación de parte de Dios. Entonces ya ahí Dios va a poder tratar con el espíritu de Cornelio, porque aunque Cornelio tenía un corazón que se había inclinado por Dios, aún así él no tenía la revelación de Jesús, y por ende no podía tener la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios viene a revelación a nuestras vidas después que Jesús se materializa, después que Dios se materializa en la tierra. Y esto no hay forma de que lo pueda discutir ningún teólogo bíblicamente hablando. Usted, si saca la Biblia, sí puede quizás contrarrestarlo, pero en la Biblia nadie, por mucho que haya estudiado. Y miren, nosotros nos hemos enfocado, hermanos, lamentablemente, en estudiar mucho. Y tenemos mucho conocimiento, pero poca revelación. ¿Por qué tenemos mucho conocimiento y poca revelación? Porque lamentablemente el que estudia le da más valor al conocimiento que ha adquirido que a la revelación que Dios le da. Y eso a mí me pasó cuando yo estudié teología. Cuando yo estudié teología, precisamente, me enfoqué tanto en buscar y en llevar las cosas de la manera lógica como me había enseñado. Cuando me enseñaron a hacer un mensaje, yo me puse que era puntito por puntito y se olvidó que quien hace la agenda, quien da el mensaje, es el Espíritu Santo, porque Él es quien ministró la palabra a los que la escribieron, y Él es quien sabe lo que está pasando en la iglesia, y Él quiere obrar en su iglesia. Se nos ha olvidado a muchos pastores que la iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia no le pertenece a un concilio, la iglesia le pertenece a Jesucristo, porque el único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. El único dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Pedro dice, porque no fuimos comprados ni con oro ni plata ni con nada perecedero, sino que fue por la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por esa sangre fuimos nosotros comprados. Por ende, ninguno de nosotros se puede enseñorear encima de la iglesia, ni tampoco podemos enseñar lo que querramos. Tenemos que enseñar la verdad que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. Quiero bendecir la vida de Handy, John Francisco Camaño, César Genede, Dios te bendiga, el pastor Vicente Rojas y los demás que están allí. Dios les bendiga en gran manera a todos los que nos están viendo. Entonces, esta palabra que tenemos aquí, hermanos, es importante que nosotros entendamos la importancia del Espíritu Santo. Necesitamos conocer la dimensión de la profundidad que el Espíritu Santo tiene en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, hermanos, porque seríamos un grupo social, un club social. Y de clubes sociales yo creo que estamos hastiados. De clubes sociales que hagan buenas obras estamos cansados, porque hay muchos clubes sociales y fundaciones que hacen obras de caridad, que la iglesia hoy también ha querido venir a suplir. Y no está mal, porque en el principio la iglesia suplía la necesidad de los hijos de la casa y de las viudas que estaban, ¿verdad?, sin hijos y que no tenían forma de cómo sustentarse. La iglesia la sustentaba en el principio. Así que también eso es bíblico, pero nos hemos desenfocado en la misión primordial, porque la misión primordial de la iglesia es llevar el evangelio. Y el evangelio, hermanos preciosos, no se puede predicar sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien capacita a la iglesia para que la iglesia sea eficiente, para que la iglesia sea eficaz, para que el mensaje llegue, para que el mensaje penetre. ¿Dónde está eso, pastor? Oh, mírelo aquí. Miren dónde dice el texto aquí, en el verso 7. La parte B dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, se los enviaré. Y el 8 dice, y cuando Él venga, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Usted entendió lo que Jesús está diciendo allí? Jesús está diciendo, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Yo necesito irme para que Él venga, porque físicamente yo estoy aquí, ahora tengo que irme para que venga el Espíritu Santo, para que venga la plenitud de la deidad sobre usted, a morar como iglesia. Recuerden que la iglesia no había recibido el Espíritu Santo, sino que los reciben en el capítulo 2 de Hechos, cuando desciende con estruendo y los bautiza con Espíritu Santo y fuego, que es la misión que Jesús tenía, bautizar la iglesia con Espíritu Santo y fuego, según Juan el Bautista, que vino a allanar el camino del Mesías, y él dijo, yo los bautizo a la verdad, un bautizo de arrepentimiento para que dejen su vida de pecado, pero el que viene tras mí, que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Pero físicamente Jesús vino a preparar también nuestros corazones
para que viéramos lo que éramos nosotros capaces de hacer, pero que habíamos perdido por causa del pecado. Y Él viene a restaurar esa relación entre el Padre y la creación a través de su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Y luego dice, estas verdades ocultas en mí, oigan bien qué maravilloso, porque eso está en la Biblia, en este texto que he leído hoy. Las verdades ocultas de Dios, porque a mí me encanta ver algunos pastores que le ponen unos temas a los mensajes, dicen ¿cómo se llama? Las dimensiones ocultas de Dios. Y esto llama la atención y la gente entra a ver. Si yo le pongo aquí, descubramos a Cristo, no le va a llamar la atención. Pero es el mismo tema básicamente. Entonces, en las dimensiones ocultas de Dios están escondidas en la persona de Jesús. Por eso Pablo dice muy acertadamente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y usted podrá decir lo que usted quiera, hermano querido. Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús, porque de Él dice el apóstol Juan, el cual escribe acerca de la divinidad de Jesús. En el principio Él era la palabra o verbo, la palabra en movimiento. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra, el Cristo. Jesús es el Cristo y Él se manifestó. Entonces Él nos dice a nosotros que necesitamos al Espíritu Santo. Y nos dice por qué. Porque sin el Espíritu Santo no hay nadie que reconozca que es pecador. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien viene y nos muestra nuestro pecado. Nos enrostra la maldad y nos dice, tú no estás tan bien como creías. Hermanos, fíjense que hasta que Isaías en el capítulo 6 de Isaías no se encuentra. Fíjense que él era profeta. Y él profetizaba, y él hablaba de parte de Dios, y él ministraba al pueblo de parte de Dios. Y él le decía al pueblo qué tan pecadores eran de parte de Dios. Sin embargo, cuando él se encuentra con la presencia de Dios, cuando él entra al templo y allí desciende la gloria de Dios, hermanos, ahí él se dio cuenta que tampoco él era un santo, que él también era un pecador. Que él no estaba tan bien como pensaba, que a pesar de ser profeta, él era un pecador. ¿Y quién hace esto? El Paracleto. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo de Dios. Es quien nos enseña nuestro pecado. Por eso cuando Nehemías llora por el pueblo, él llora por el pecado suyo y del pueblo. Cuando Esdras va a la presencia, el sacerdote Esdras también llora por su pecado y por el del pueblo. Cuando los sacerdotes se presentaban ante Dios por su pecado y por el pecado del pueblo. Cuando Daniel llora y ora y se lamenta ante Dios, se lamenta por su pecado y por el pecado del pueblo. Muchas veces nosotros los predicadores tenemos todos los dedos apuntando a la gente, y se nos olvida que hay que orar por el pecado de ellos y por nuestro pecado propio también. Porque no hay uno perfecto sobre esta tierra que no peque, dice la palabra del Señor. Y esto solamente te lo puede hacer saber el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice aquí la palabra que también el Espíritu Santo convence al mundo no solamente de pecado, sino también de justicia. O sea, que nos muestra la verdad de que Jesús ha subido a la presencia del Padre. Y dice aquí, y también de juicio. ¿Por qué de juicio? Porque ya el príncipe de este mundo fue juzgado y hay juicio sobre él y sobre todo aquel que no crea. Porque el que no cree, mis hermanos, simple y llanamente ya ha sido condenado, dice la palabra. El mismo Jesús dijo, el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado, por cuanto no creyó en la manifestación del Dios encarnado. En cuanto no recibió a Jesús, ya usted fue condenado. No es que usted se va a condenar, usted nació condenado y Jesús vino a reconciliarlo con Dios, a darle salvación. Pero esto solamente puede ser mostrado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podremos tener esta revelación. Necesitamos conocer, necesitamos recibir al Espíritu Santo de Dios, necesitamos clamar por Él, bendito sea el Señor. Y muchos hermanitos se han conformado en las iglesias, muchos cristianos que superficiales, naturales en las iglesias, que no viven una fe verdadera, viven una religión, viven una doctrina, pero no viven una fe verdadera, porque si viviesen una fe verdadera, estuviéramos estremeciendo el mundo completo, y esa ideología de género que quieren implantar en nuestros hijos estuviera siendo erradicada. ¿Por qué? Porque la iglesia, mi hermano, tomó su lugar. Donde está la iglesia no puede haber oscuridad, porque se supone que la iglesia es portadora de la luz del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Entonces me sorprende que haya tanta oscuridad donde hay tantas iglesias. Me sorprende que haya tanta maldad donde hay tantas iglesias. Significa que las iglesias
que lamentablemente se están destruyendo entre ellas mismas, criticando al hermano, criticando a la hermana, se le ha olvidado predicar el evangelio, pero no un evangelio cualquiera, no un evangelio de religión, el evangelio del reino que transforma corazones, el evangelio del reino que viene acompañado de señales, prodigios y maravillas. Ese es el evangelio del reino. No el evangelio de los aretes y los pantalones. No, no, hermano, ese no es el evangelio. El evangelio tiene que haber transformación. No una transformación que te enseñe la doctrina, sino la transformación que cuando el Espíritu Santo trata contigo, a ti te da vergüenza ponerte un pantalón corto porque se te va a ver algo. O a ti te da vergüenza ponerte un bikini de 2 piezas porque lamentablemente tú estás exhibiendo tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, todo eso, mis hermanos, es cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo es quien nos purifica. El Espíritu Santo es quien nos limpia para hacernos limpios ante Dios y llevarnos a la presencia del Padre. Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual, lamentablemente. Y digo lamentablemente para aquellos que no les gusta la vida en el Espíritu. Y digo lamentablemente para aquellos que se han conformado con una vida natural dentro de la iglesia. Recuerden que en una sinagoga estaban, además de los fariseos, enseñando una vida muerta conforme a la ley. También había una gente que estaba endemoniada. Y fue necesario que llegara Jesús lleno del Espíritu Santo para libertar a esa persona. Miren, el mismo Jesús nos demuestra la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, porque Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. Sí, esa fue Jesús, señores. Miren, tenemos que entender algo. Si Elizabeth, en cuyo vientre se encontraba Juan el Bautista, con 6 meses de embarazo, al ser visitada por María, la madre terrenal de Jesús, cuando María llega a la casa de Elizabeth, dice que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth saltó y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado, hermano, aunque fuera en un vientre, estaba ahí. Entonces Jesús también tenía el Espíritu Santo. Lo que pasa es que ese simbolismo de que el Espíritu Santo descendió sucedió por 2 cosas. Primero, para que se cumpliese la palabra dada a través del profeta Isaías. Y segundo, mis hermanos, para el ejemplo que nosotros como iglesia debemos tener. Porque Cristo fue ejemplo en todo de la iglesia. Y Cristo fue lleno del Espíritu Santo para que sepa la iglesia que la iglesia sin el Espíritu Santo no es nadie ni nada. Recuerden que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Y la tradición, lamentablemente, y la religión, lo que ha provocado es que las iglesias, o que la iglesia de Cristo, que es una, no un grupo de iglesias, sino un cuerpo, la iglesia de Cristo se convierte en una organización y no en un organismo vivo. Porque las organizaciones están llenas de leyes, de normas y de cosas, y de vida no hay nada. Ahora, cuando la iglesia se convierte en un organismo vivo, imparte vida, imparte salud, imparte sanidad, imparte libertad, imparte gozo. ¿Por qué? Porque está llena de vida. Nada muerto puede producir vida, hermanos. Y la iglesia de Cristo en muchas partes del mundo, por causa de la religiosidad y del divisionismo, lamentablemente ha perdido el norte y hoy es una iglesia muerta que no impacta a nadie. Por eso hay tanto pecado y por eso hay tanta maldad aún dentro de las iglesias, tantos demonios moviéndose. ¿Por qué? Porque hay demasiada religión pero poca relación con Dios. La relación con Dios, mis hermanos, te va a desarrollar un hambre tan profunda por el Espíritu Santo que tú lo único que vas a querer es estar en la presencia de Dios, anhelando ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te colme cada día. Mi hermano, mire, el que ha conocido a Dios no quiere estar lejos del Espíritu Santo. Yo mismo, como siervo de Jesucristo, me he dado cuenta en muchas ocasiones que por descuido muchas veces nosotros caemos en descuidar la persona del Espíritu Santo de Dios. Y descuidamos la religión, la relación por cosas que estamos haciendo para Dios supuestamente, y descuidamos a Dios, que es el que hace posible todas las cosas en su pueblo. Entonces es necesario que adoptemos una vez más la vida de oración. La vida de oración dependiente del Espíritu Santo. Que vayamos a la presencia y le digamos: Espíritu Santo, te necesito. Puedes ayudarme, Espíritu Santo. Puedo ser colaborador tuyo en aquello que tú quieres hacer el día de hoy. Señor, tú puedo ayudarte a tocar a alguien a través de tu palabra. Puedo ayudarte para sanar a alguien a través de una palabra o a través de la imposición de manos. Puedo ayudarte para libertar a alguien a través de la autoridad que tú has depositado sobre tu iglesia. Puedo ayudarte porque el apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. ¿Cómo puedo yo colaborar con Dios sin el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacerlo? Si para que Él me hable obligatoriamente yo necesito tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no se comunica con la carne, no se comunica con lo humano. Él se comunica con los entes espirituales. Y nosotros somos un ser espiritual que habita en un cuerpo humano.
Yo no sé cómo es que nosotros nos conformamos más con las cosas terrenales y humanas que con lo espiritual que Dios quiere revelarte a ti como iglesia. A mí como iglesia, porque yo no estoy exento de eso. Yo caigo también en la misma jerarquización que lo estoy poniendo a usted, que me está escuchando y que me está viendo en esta hora. Y él dice aquí que cuando Él venga, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y luego dice aquí el verso 14, Él me glorificará. ¿Cómo vamos a glorificar al nombre de Jesús si nosotros estamos llenos de religión y no de relación? Si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Los altares, usted ve que se ha llenado de todo, mis hermanos, menos del Espíritu Santo. Ustedes vemos que danzamos, que tenemos allí buenas predicaciones teológicas, claro está, y mucho conocimiento. Pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, hermanos? ¿Para cuándo el lugar al Espíritu para que dirija los cultos? Porque, ¿qué es un culto? Un culto es un servicio de adoración a Dios. Un culto no es para usted glorificarse, ni enseñar al hermanito, ni felicitar al hermano, ni darle felicidad el Día de los Padres, ni el Día de la Madre. Y eso yo le enseñé en mi primer año de pastorado. Casi me costó la vida así, pero lo enseñamos. Que la iglesia no es para celebrar Navidad. La iglesia no es para celebrar el Día del Padre, ni el Día de la Madre, ni el Día de la Mujer, ni el Día del Hombre, ni el Día del Niño. La iglesia es para mostrar a Cristo al mundo. Es para llevar gente al cielo. Es para salvar a la gente, para sanar al enfermo, para libertar a los cautivos. Es para establecer el reino de Dios en la tierra. Para eso la iglesia. Lo demás es secular, hermano. Lo demás toma lugar porque lamentablemente vivimos en la tierra y tenemos que jugar con las cosas para mantener un balance. Pero la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo para darle gloria a Jesucristo. No es para darle gloria al pastor, ni gloria a los hermanos que cantan bonito, ni gloria a los que tienen talentos y dones desarrollados. No, es para darle gloria a Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Y Cristo recibe gloria cuando la iglesia es espiritual, cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia entiende, cuando la iglesia se somete, cuando la iglesia camina en lo espiritual. Ahí es cuando Él recibe gloria. Dios no puede recibir gloria de una iglesia carnal. No puede, hermanos. Aunque Él quisiera, no puede, porque es que Él es espíritu. Y esto es lo que debemos entender como creyentes de una vez por todas. Necesitamos ser espirituales. Dice aquí, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo he hablado mucho sobre la palabra de Corintios, 1 Corintios 2, donde dice que el Espíritu Santo es quien revela el corazón del Padre. Y por eso, hermanos, yo quiero que usted se mire al espejo y le hable al que está al espejo y le diga, mira, necesitamos al Espíritu Santo, tú y yo. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo pudiera mirar a la pantalla que está aquí a mi lado derecho y mirarme allá y decirme a mí mismo, necesitamos al Espíritu Santo, pastor. Necesitamos que Él vuelva a gobernar la iglesia. Necesitamos que Él tome el control de su cuerpo. Bendito sea Dios. Esto no es un cuerpo humano. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia. Entiéndelo, pastor, amigo. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú eres simple y llanamente alguien que está allí para ser dirigido por el Espíritu Santo. Si te diriges a ti mismo, no vas a llevar la iglesia a ningún sitio. Vas a ser un ciego guiando a ciegos y van a caer todos en el mismo hoyo. Dice la santa palabra de Dios. No es un invento mío. Es la Biblia que lo dice. Y si usted es espiritual, entenderá por la Biblia que usted debe ser espiritual también. Y Pablo hace mucho énfasis en eso. Y cuando hablo de Pablo, es porque Pablo no fue un cualquiera. Pablo mostró cómo se debía vivir una vida en el Espíritu. Al punto tal de renunciar a su propia vida y decir, ya no vivo yo. Y esto es importante porque muchas veces leemos el texto y decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo del Hombre. Y lo decimos de una forma tan relajada como que no causa impacto. No, amigo, escuche bien lo que dice el texto. No vivo yo. Pablo está diciendo, yo morí a mis deseos, morí a mis pasiones, morí a mis sentimientos, morí a mis emociones. Ya no me gobierno. El que gobierna mi vida, el que dirige mi vida es el Espíritu Santo. Y yo pudiera imaginarme a Pablo en una mañana levantándose y diciendo, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer hoy? Y hasta que el Espíritu Santo nos dijera, no, ve, sal a tal sitio a predicar. Él se quedaba ahí pensando en las revelaciones profundas de Dios, meditando en Dios, hasta que Dios hablase y le dijese, Pablo, levántate que vamos a Roma. Pablo, levántate que vamos a Asia. Pablo, levántate que vamos a Éfeso a predicar el Evangelio. Pablo, levántate que quiero ir a Listra para que allí te apedreen, para que tú aprendas una lección nueva. Alabado sea Dios. Entonces, todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando usted se deja dirigir. Yo he estado parado, mis hermanos, luego de haberme amanecido orando y con un tema que Dios me dio, y ahí, yo sé que cuando Dios me habla, así que nadie puede decirme, no, pastor, eso se lo inventó usted, no. Con mi tema ahí preparadito para ministrarlo, y de pronto estoy en la iglesia,
y siento que Dios me habla. Me arrodillo para escuchar mejor tranquilamente la voz de Dios y Dios me dice, predica sobre esto. Y yo le digo, Señor, pero tú me diste un mensaje esta mañana, a las 3 de la mañana, mientras yo oraba. Sí, ahora predica sobre esto. ¿Y qué hace Dios con eso? ¿Fue que el mensaje que no le dio no era el correcto? Sí, era el correcto. Lo que pasa es que Dios también quiere probar si tú vas a hacer tu voluntad o la voluntad de Él. Pero eso es cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. No vas a escuchar nunca al Espíritu Santo diciéndote predica esto si tú no tienes una relación con Él. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Y esas veces, miren, las veces que una sola vez no obedecí. Y eso fue un disparate lo que yo prediqué ese día. Y miren que el mensaje me lo había dado Dios, pero lo prediqué yo cuando Dios me dijo quiero que sigan adorando. Y dije no, hay que predicar, Señor, ya sigan adorando. Dios quería que se adorara y yo quise predicar y hice un disparate, mi hermano, ese día, un disparate total. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo dirija lo que Él quiere hacer en la iglesia. Haga su agenda, haga su programa, porque es bueno esto en lo natural, pero espere que el Espíritu Santo diga lo que Él quiere hacer. Y si el programa Él quiere romperlo, deje que lo rompa, porque Él es el dueño de la iglesia no es suya. No se preocupe por lo que va a decir la iglesia, no se preocupe por lo que van a decir los religiosos, preocúpese por estar bien con Dios. No haga como Saúl, que Saúl pensó en el pueblo. Saúl vio que se le desertaba el pueblo y ofreció un holocausto, y eso le costó a él su reinado y posteriormente le costó su vida. Ay, se me desertaba el pueblo y ofrecí un holocausto porque el hombre de Dios no llegaba. Ajá, y fue eso lo que se te dijo que hiciera. No, el Espíritu te dijo a través de Samuel, espérame, porque yo que soy el sacerdote, yo que soy el escogido, yo que soy el profeta, voy a ofrecer el holocausto a Dios. Pero él se desesperó porque vio que el pueblo se iba. Y yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue el pueblo que te dio el triunfo? Entonces miren, hermano, esto también va para pastores ahora. No meta cosas en el altar que Dios no ha dicho. Y te voy a decir por qué. Y yo creo que esto va a impactar a alguien porque lo trajo el Señor a mi espíritu ahora mismo. Muchas veces nosotros metemos cosas al altar y permitimos a hombres y mujeres que sabemos que no están aptos espiritualmente para estar en un altar, para mantener el pueblo embullado, para mantener el pueblo contento. Pero recuerden que no es al pueblo que tenemos que ministrar. Ministramos la presencia de Dios. El privilegio que se nos ha dado en Cristo de ministrar la presencia de Dios es también demandante en cuanto a responsabilidad. Dios te hace responsable, pastor, a ti de su cuerpo en esta tierra. Y Él te dice, haz mi voluntad, no la tuya. Haz mi voluntad, no la tuya. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Cuando tengo al Espíritu Santo. Mucha gente han metido, miren mis hermanos, yo he visto atrocidades en altares. Más fuera del país que en nuestro país. Porque en esos países por ahí se inventan muchísimas cosas. Vemos a esta gente vestido de chapulín en culto y cosas raras, imitando modas del mundo a fin de que la gente se embulle y que hay un culto de jóvenes. Vamos a meterle reggaetón y hip hop y bailes raros, eróticos y extraños porque hay que embullar a los jóvenes para que no se vayan. Miren, que se vayan. Si eso conlleva insultar al Espíritu Santo y la presencia, mire, es mejor que se vaya la juventud, que se vaya a los viejos, que se vaya todo el mundo, pero que usted esté bien con Dios. Porque si Saúl hubiese obedecido, él hubiese seguido reinando sobre Israel hasta su muerte. Y luego entonces le hubiese sucedido David porque había sido escogido por Dios. Pero usted sabe lo que usted desobedecer a Dios porque usted quería embullar al pueblo, porque usted quería entretener al pueblo, porque usted quería agradar al pueblo. Nos puede pasar como pastores. Dios me libre y me guarde. Y es mi oración que también Dios te libre y te guarde a ti, querido pastor, de hacer una atrocidad así, de meter cosas en el altar y de permitir que gente que no sea santificado toque un instrumento en el altar, porque tú quieres estar contento con el hermanito, con el familiar, con el amigo, mire, usted va a estar contento con el diablo, pero no con Dios. Y eso es peligroso. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Voy a avanzar porque me quedan 5 minutos. Dice aquí que el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo usted pretende conocer lo profundo de Dios a la dimensión que usted ha sido llamado como iglesia o llamada como iglesia si usted no tiene al Espíritu Santo? Yo necesito que alguien entienda, por favor, en esta tarde, que para conocer a Dios, no en los disparates de mensajes que usted está predicando, y no es que la palabra sea un disparate, escúcheme bien para que no vaya a tergiversar mi palabra, pero cuando usted se para en un altar a predicarse en el Espíritu Santo, hermano, usted está haciendo un disparate, usted está haciendo un tollo, y me excusa. Usted necesita arrepentirse y entender que los mensajes no se hacen, los mensajes se esperan. Y a veces yo me he parado en el altar, hermano, con una palabra en mi espíritu. Y digo, bueno, Señor, si tú no me dices lo que es, yo voy a predicar esta que yo tenía en mi mente.
Y el Señor viene y ministra, habla de esto. Y cuando yo hablo de lo que Él me dijo, mi hermano, mire, el fuego de Dios se mueve. Y por eso es que usted ve que los cultos del ministerio que nosotros pastoreamos son cultos prendidos en fuego. Siempre la presencia está ahí. ¿Por qué? Porque se hace lo que Él dice, no lo que quiere el pastor. El pastor es simplemente un mayordomo, un instrumento de lo que Dios le entregó. Amén. Dice aquí entonces que el hombre, esto es necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que hay cosas que Dios predestinó para nosotros, que solamente las puede revelar el Espíritu Santo. Él no se las reveló a los hombres, no se las reveló a los profetas, no se las reveló a los príncipes de esta tierra, sino que se las reveló a los niños. Y Jesús dice, y se regocijó el Señor Jesús, porque diciendo, te glorifico, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los grandes y las revelaste a los niños. No a niños físicamente, sino a niños espirituales. Gente con hambre, gente sencilla, gente humilde, gente que reconoce que no es capaz de hacer nada si el Espíritu Santo de Dios no los guía y no los dirige. Es necesario que tengamos al Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice Pablo en el verso 14 de 1 Corintios 2. No percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso usted ve que un hermano, miren, usted va a ver, hermano precioso, en milagros que ocurrieron en la antigüedad, Gille Ávila dándole un bibliazo en el cuello a una gente, y dirá, se volvió loco el evangelista Gille Ávila. No, Dios le dio la instrucción y el mundo habló. Pero un natural dice, ¡guay! Se volvió loco el evangelista, agárrenlo, que no vaya a entrar la trompa. En una ocasión Dios le dijo, entre la trompa a ese que viene ahí. Y Gille Ávila entró a trompar a una persona que estaba endemoniado hasta que fue libre. Y dirá usted, pastor, eso no es de Dios. Bueno, pues dígale al Espíritu Santo que haga otra cosa. Pero es lo que Él diga, hermanos. Y yo he hablado aquí, testificado de cómo Dios me ha instruido para hacer cosas. Y cómo simple y llanamente, hermano precioso, en algún momento nos hemos dejado de llevar más del que dirá de la gente que lo que Dios ha dicho. Amén. Así que necesitamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad y porque el Espíritu Santo nos enseña lo profundo de Dios y el Espíritu Santo nos unge de poder y autoridad para hacer la obra de Dios en esta tierra. Amén. Voy a pasar rápidamente antes de orar por usted el anuncio, hermano Manauri, ahí que tenemos del Congreso de este fin de semana, 16, 17 y 18 en San Antonio de Guerra. Una palabra poderosa que se estará desatando allí 3 días consecutivos donde nosotros vamos a ministrar el último día junto con un grupo más de predicadores. Preséntemela ahí. Esa es. El Ministerio Canal de Bendición y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Buen Pastor 3 te invitan a su Congreso Profético Rompiendo con lo Natural, 8ª edición. Esta ocasión con el tema Encuentro, porque es hora de un encuentro con nuestro Padre Celestial. Ven y no te lo pierdas. Serán 3 noches de impacto, palabras de vida y manifestación del poder de Dios. Separa la fecha desde el 16 al 18 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Es hora de encontrarnos con Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Dejé eso ahí para que usted se quedara con esa última imagen en su cabeza y no falte a esa gran actividad donde Dios será glorificado y romperemos lo natural. Así que voy a orar esta pequeña oración. Padre, termina la obra que has iniciado en los corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo martes con una palabra poderosa de parte de Dios. No se desconecte de este Telecanal 28 porque a continuación tenemos el programa Opinión Evangélica. Shalom, shalom. Fundación Familias Alegres. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Telecanal 28, una televisión a tu medida. Oh,